tristemente verosímil, lo que refuerza la necesidad de reparar la confianza en la institución. La FIFA necesita recuperar su prestigio y España, como uno de los países con mayor tradición futbolística y capacidad de organización, pero sobre todo en su condición de democracia plena, debe defender con firmeza su aspiración a acoger la final del Mundial del año 2030. Son las 3, son las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y es jueves 6 de agosto, el día en el que se cumple una semana de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la ciudad de Ceuta. Carreras, gritos, riadas de personas, sobre todo jóvenes, rumbo a la frontera, incluso familias enteras, con bebés incluidos sobre flotadores, lanzándose al mar para bordear ese espigón del Tarajal que se convirtió en el espigón de la muerte. En apenas unas horas aquella llegada desbordó la frontera, las calles y todos los recursos de Ceuta. Interior mantiene que entraron 72.000 personas y que alrededor de 70.000 ya han regresado a Marruecos. Pero esa cifra es mentira. Solo en los alrededores del Ceti hay más de esos 2.000. Las estimaciones de las autoridades ceutíes son mucho más elevadas y llegan hasta 6.000 migrantes en sus calles. Muchos continúan en zonas de monte, playas, barriadas periféricas. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. A esta hora, la principal preocupación son los menores. Ceuta asegura que atiende ya a unos 1.100 niños y adolescentes migrantes, cuando su capacidad ordinaria es de apenas 29. El gobierno prepara su traslado a otras comunidades para aliviar esa presión, con la bronca política que ello conlleva, como de costumbre. El PP asegura que sus gobiernos cumplirán la ley, aunque reclama un reparto justo, bien dotado y planificado. Vox, en cambio, ha anunciado que tratará de impedir esas acogidas por la vía judicial. Por otra parte, el balance más doloroso tampoco está cerrado. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido ya 80 cadáveres. Marruecos confirma otros 11 fallecidos recuperados en su territorio, pero la organización Caminando Fronteras eleva a 141 el número de víctimas en las dos orillas. Como te contaba ayer, el Faro de Ceuta informa de que sigue habiendo cadáveres sin recoger en el lado marroquí, en las aguas de Marruecos. Esta tarde a las 5:30 el rey Felipe VI recibe en el Palacio de Marivent al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y que le trasladará que una semana después Ceuta sigue sin recuperar la normalidad. Y mientras la ciudad intenta salir de esta crisis, surge una nueva amenaza. Desde el pasado fin de semana circulan en Facebook, WhatsApp, TikTok, mensajes que llaman a repetir una entrada masiva por la frontera. Nosotros nos hemos introducido en varios de esos grupos. Hoy en la tarde vamos a contarte qué se está diciendo dentro. Pero te adelanto que hay convocatorias para mediados de agosto. Imágenes de la entrada de la semana pasada utilizadas como reclamo y bulos sobre supuestos fallos en la vigilancia fronteriza o sobre la imposibilidad de devolver a quienes consigan alcanzar territorio español. Según fuentes de inteligencia, el CNI da credibilidad a esta campaña y considera que está teniendo incluso más difusión que la anterior. La fecha que más se repite es el 15 de agosto. Aunque los servicios de inteligencia no descartan que el intento pueda adelantarse al haber perdido ya el factor sorpresa. El Ministerio del Interior asegura que esta vez España estaría preparada para responder, pero la clave vuelve a estar también al otro lado de la frontera. Porque nuestro país puede reforzar el Tarajal, pero evitar otra llegada de estas dimensiones dependerá en gran medida de que Marruecos impida esos desplazamientos antes de que 70.000 personas esperen al otro lado de la frontera. Hace una semana Ceuta quedó completamente desbordada y la pregunta es si las alertas servirán para que no vuelva a ocurrir. Y la camiseta de España con las 2 estrellas ya está a la venta y la gente se ha vuelto loca, está agotada incluso en algunos puntos y con razón. Muchos han hecho hasta cola en las tiendas para conseguirla. Una camiseta que sin duda en unos años será
de colección. Se trata de la primera equipación de nuestra selección con las 2 estrellas y sobre eso estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué es eso que guardas como una reliquia, no, Ana? Eso es, ese artículo, objeto que guardas como oro en paño, que es de coleccionista, que tienes en casa expuesto como si fuera de museo o que te costó Dios y ayuda a adquirir. ¿Dónde esperamos tus mensajes? Como siempre, tu audio al WhatsApp 607 15 0602. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Diomandé se va a convertir en el 6º fichaje del Madrid. Sigue apuntalando Florentino Pérez el proyecto con el regreso de Mourinho del Real Madrid 2026-2027. Diomandé ya vuela hacia Madrid, pero atención porque hay caso Rodri entre el Real Madrid y el Barcelona. Vinicius en las negociaciones con el Real Madrid parece un poquito más cerca de seguir. Seguimos a vueltas con Julián, con Ferran, un montón de cosas en Deportes COPE. Después de semanas de negociación, de que pareciera muy cerca, pero el Leipzig apretara hasta el último momento, Jan Diomandé ya vuela hacia Madrid, Arantxa Rodríguez. Donde está a punto de aterrizar. De hecho, el avión está encarando ya la capital de España, donde se le espera para que pase reconocimiento médico esta misma tarde y para que finalmente pueda firmar su nuevo contrato con el conjunto blanco. El Real Madrid va a pagar casi 130 millones por el futbolista, que se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. El extremo derecho se va a incorporar de inmediato a los órdenes de Mourinho y veremos si mañana viaja con el resto de la expedición a Budapest para participar en el segundo amistoso del equipo en esta pretemporada. Eso en torno a Diomandé, pero ¿qué pasa con Rodri, el que está llamado a ser, parece, el último fichaje del Real Madrid? ¿Se desatasca lo del mediocentro internacional español, Melchor Ruiz? Bueno, podemos decir que antes que irrumpiese el Barça, veníamos contando en el partidazo que el asunto de Rodri estaba algo parado en el Real Madrid por varios motivos. El principal, por las pretensiones económicas del City, 80 millones es lo que pide el conjunto inglés, que está muy lejos de los 40 que en principio estaba dispuesto a pagar el Real Madrid. Y segundo, porque debería salir un jugador de la plantilla antes, porque ahora, con la llegada de Carlos Speed, se le podría inscribir como jugador de la cantera y por tanto no sería necesario. No obstante, preguntando en el Real Madrid, lo que te dicen es que todavía queda mucho verano. Y es que efectivamente, como dice Melchor, el Barcelona irrumpe de repente en la posible negociación por Rodri. ¿Cómo está el asunto en la ciudad condal, Víctor Navarro? Un Rodri que ya fue ofrecido hace semanas al Barça, entonces se tasó la operación en unos 60 millones de euros, pero había 3 cosas a tener en cuenta. Primero, los azulgranas preguntaron por el estado físico de Rodri, después el alto salario que pide el Balón de Oro y por último, y lo más importante, porque a la cúpula azulgrana se le dijo entonces que Rodri tenía pactado todo con el Madrid, pero faltaba ese acuerdo con el City. El Barça está expectante a la situación de Rodri porque ese acuerdo entre Madrid y City no ha llegado. Diomandé cerrado por el Real Madrid. Rodri en disputa. El fichaje del mediocentro español y el caso Vini parece, Melchor, un poquito más cerca. Sí, sobre todo tras la reunión de ayer, que ya comentábamos en el partidazo que había terminado con buenas sensaciones para ambas partes y por eso parece que la renovación de Vini con el Real Madrid está bastante más acercándose a hacerse una realidad. Se podría cerrar en torno a 23-24 millones netos por temporada y el brasileño podría firmar por 5 campañas. No está cerrado del todo el porcentaje de los derechos de imagen y veremos qué pasa con esa posible prima de renovación. Como dice Víctor Navarro, el Barcelona está al acecho del posible fichaje de Rodri, pero lo que necesita el Barcelona es un delantero centro y Julián Oriol Ruiz sigue siendo el principal objetivo. Sí, Julián sigue siendo la máxima prioridad para reforzar la posición de 9 en el FC Barcelona, como demuestra también el viaje de Deco a Madrid para reunirse con sus agentes. Tras ese encuentro se espera que el jugador haga otro gesto para iniciar una negociación y facilitar su salida al conjunto azulgrana y poder así cumplir su sueño. De momento el Atlético de Madrid se mantiene firme con su postura del no a la salida de Julián Álvarez, pero ¿qué más se mueve en el mercado del equipo colchonero, Juan Moreno? Pues la operación salida del Atleti está muy activa en los últimos días. Giro radical con Thiago Almada, que parecía que se iba al Flamengo. La última hora es que el jugador argentino tiene un acuerdo verbal con River Plate para irse al club argentino, una operación que apunta a los 20 millones de euros, mientras todo apunta que Nahuel Molina se irá a la Roma por 18 millones de euros fijos y Ruggeri pondrá rumbo al Aston Villa por 18 millones de euros fijos más 6 en variables. Y estamos hablando de llegadas en el Real Madrid, estamos hablando de renovaciones en el Real Madrid, pero también hay futbolistas que están en la rampa de salida y el más cercano a hacerse oficial es el de Franco Mastantuono, Melchor. Sí, el argentino que recordarás que lleva varios días al margen del grupo, hoy no se ha ejercitado, está camino de Italia para poder pasar ese pertinente reconocimiento médico para poder hacer
posteriormente oficial su cesión a la Fiorentina por una temporada. Hay que recordar que el conjunto italiano se haría cargo del 50% de la ficha del jugador argentino. Y más allá de todo lo que está ocurriendo en el mercado, tenemos que mirar también a lo deportivo, porque quedan 8 días solo para que arranque la Liga, para que arranque el Campeonato Nacional de Liga 2026-2027 en España, y el Barça, tras varios días de descanso, ha vuelto a los entrenamientos hoy con novedades, Víctor. Con Gavi, la gran novedad, el primer internacional español que se incorpora. Estaban citados el próximo miércoles 12 de agosto. Sabemos que Joan García y Eric también se incorporarán antes, seguramente el lunes. Gavi es el primero que ha decidido avanzar su llegada. Lo ha hecho, por cierto, con el pelo teñido de rosa por su promesa mundialista. Esta tarde volverá a ejercitarse porque hay doble sesión. Como decías, la plantilla había descansado los 2 últimos días tras la concentración en Inglaterra, y ahora ya miran a Italia porque el sábado juegan un triangular contra el Nottingham Forest y el Udinese. Eso es lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, y está muy cerca también de disputar su segundo partido oficial de la pretemporada, el Real Madrid. ¿Con qué novedades deportivas, Melchor? Bueno, hoy es el cuarto día de trabajo de la cuarta semana de pretemporada, sesión intensa pensando ya en ese segundo amistoso oficial de la pretemporada que va a jugar el sábado en Hungría ante el Ferencváros, donde Mou va a poder contar ya con Rüdiger, Vinicius, Bernardo Silva y Brahim. Veremos si puede hacerlo también con Hausen, que hoy por primera vez en la semana ha hecho una parte de la sesión con el grupo. No va a poder hacerlo con los 4 lesionados: Militao, Mendy, Rodrigo y Asensio. Juega el sábado el Barcelona, ese triangular en Udine. Juega el Real Madrid ese partido en Hungría también el sábado. Y el domingo juega el Atlético de Madrid. Lo va a hacer bien lejos porque ya está en Corea del Sur, Juan. Con Kang In Lee, que ya se ha incorporado a la expedición rojiblanca, el equipo entrenará esta madrugada en la ciudad deportiva Seongam. En Madrid se han quedado Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que se incorporaron a principios de esta semana, y Ruggeri, este último, para resolver su futuro. Y 2 mundialistas del Atleti han acortado sus vacaciones. Se tratan de los españoles Alex Grimaldo y Marc Pubil, que desde ayer por la tarde entrenan ya en el Cerro del Espino. Y atención a este tema porque surgió ayer con muchísima fuerza, eso de las 8 de la tarde, noticia de The Times. Contaba el diario británico que Infantino le prometía a Andrés Sánchez a Marruecos la final del Mundial 2030. El periódico británico sacó ayer la noticia de que el presidente de la FIFA le habría prometido a Marruecos la final del Mundial 2030. Esta promesa vendría ligada a cambio de recibir apoyos en el Congreso de la FIFA, que se hará en Rabat en marzo de 2027, donde se celebrarán las elecciones para la presidencia de la FIFA, a las que Infantino se quiere volver a presentar. Después del intento fallido de vender parte de la Copa del Mundo a empresas privadas, la popularidad del italiano ha caído en picado. Bueno, pues eso es lo que contaba ayer The Times. Claro, rápidamente nos fuimos a ver qué decía la FIFA. Habló Arantxa Rodríguez con el estamento mundial. ¿Qué dice la FIFA, Arantxa, sobre esto? Pues Santi, lo que dice la FIFA lo que hace es negar rotundamente que el presidente Gianni Infantino haya hecho alguna promesa relacionada con la final del Mundial de 2030. De esta forma se desmarca completamente de la publicación de The Times y deja todo abierto para que la elección del Mundial se haga en su debido momento. No hay una fecha establecida porque no hay un procedimiento estándar en este sentido en las competiciones FIFA. La elección del estadio se va a hacer de forma consensuada entre la FIFA, los organizadores y el comité de evaluación. Bueno, pues eso es lo que dice la FIFA, pero también tenemos que preguntar qué dice la Federación. ¿Ha reaccionado, Rubén Vasco, la Federación al respecto de esta noticia de The Times? Pues según hemos podido saber en la cadena COPE, la Federación Española de Fútbol no tiene constancia, repito, no tiene constancia de que la FIFA haya prometido o confirmado que la final se vaya a jugar en Marruecos. Desde la Federación están analizando la situación y de momento no hay ninguna reacción oficial a la noticia de The Times. Lo último que dijo el presidente de la REF, Rafael Duzán, sobre este tema fue el lunes 20 de julio en el partidazo. Presidente, con la situación actual que está viviendo el fútbol español, la final del Mundial de 2030 será en España, ¿no? Bueno, yo nunca tuve dudas en eso. ¿Sí? ¿Y la FIFA? No, pero la FIFA, si alguna le quedaba, creo que le ha quedado contestada este fin de semana. Bueno, por Rafa Luzán tirando de humor, hay que recordar que era el 20 de julio, que no había surgido todavía esa noticia de The Times. Vamos a estar atentos a lo que ocurra porque está muy caliente este tema de la sede de la final del año 2030. A las 3:14, las 2:14 en Canarias hay más noticias en el fútbol español. Sigue la conversación en nuestras redes sociales. Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y estamos ahora, claro, viviendo semanas de partidos amistosos cada vez de más nivel, porque como decíamos, en 8 días solo empieza el Campeonato Nacional de Liga de esta presente temporada 2026-2027. Y ayer destacó sobre todo Andrés Ocaña la victoria de mucho mérito, de mucho prestigio del Betis sobre el Arsenal. Dio una gran imagen el Betis frente al Arsenal en un partido Champions que le puede servir de preparación para la temporada, y eso que todavía faltan al menos 2-3 fichajes para completar la plantilla de Pellegrini. Los mejores, Facundo Bernal, el uruguayo que ha llegado para el centro del campo y de nuevo volvió a marcar de Osa, que está en la rampa de salida, pero al que el entrenador ha convertido en delantero centro. Isco jugó 45 minutos a gran nivel y Anthony volvió a vestirse de corto en la segunda parte. Eso en cuanto al Betis, que superó al Arsenal, que también victoria de mucho mérito la consiguió el Celta de Vigo, Álvaro Lorenzo, contra el Sassuolo. Pues sí, Santi, 1-4, victoria de prestigio de los vigueses en Italia antes de la gran prueba el sábado ante el Nápoles. Goleó con un tanto del eterno Yago Aspas en la primera mitad, sufrió algo al inicio de la segunda con el empate local. Una roja a los italianos desniveló el duelo y apareció Hugo González. 3 goles en 3 minutos, suma 6 en pretemporada, busca un hueco desde el filial en el primer equipo Giraldez, así de satisfecho. Y el que sufrió la primera derrota de la temporada fue el Osasuna, que cayó frente al Nápoles, Alberto Sanz. Primera derrota en pretemporada para este Osasuna de Ramis frente a todo un Nápoles en un encuentro que cayeron derrotados por 2-1. El gol rojillo lo anotó ante Budimir de penalti. Eso sí, pese a la derrota, hay conclusiones muy positivas para sacar, como por ejemplo la aportación del fichaje de esta temporada, como es Jonathan Dubasín. Y tenemos amistosos en el día de hoy. Los 3 a las 8 de la tarde se enfrenta Miguel Martínez, el Getafe, al Mónaco. Sí, los de Bordalás ya están concentrados en tierras monegascas para afrontar su próximo compromiso de pretemporada. Está incluido en esta convocatoria el nuevo central del conjunto azulón, Saba Sazonov, para el partido de esta tarde en el estadio Luis II. La hoja de ruta del Getafe todavía no ha terminado, porque después de este encuentro y antes de las primeras citas de Liga y Conference, su siguiente amistoso veraniego será en Londres el sábado a las 4 hora peninsular contra el Tottenham. También, como decimos, a las 8 de la tarde se enfrenta el Deportivo de La Coruña a la Fiore, celebrando ya la llegada de ese fichaje que estaba peleando en los últimos días. Pepe Torrente. Angeliño, que ya está a las órdenes de Antonio Hidalgo. De hecho, se ha entrenado esta mañana junto al resto de sus compañeros en la concentración italiana en Florencia. A las 8, ese encuentro frente a la Fiorentina. Un Angeliño que llega cedido con opción de compra procedente de la Roma. Y hay un tercer partido en el día de hoy. Uno de los equipos que ha regresado a la primera división del fútbol español se enfrenta Javi Bautista, el Málaga, al Arabi. Es el tercer partido amistoso de verano para el Málaga. Lo hace a las 8 de la tarde hoy en Marbella ante el Al Arabi de Qatar. El equipo de Pablo Sarabia con la operación salida en marcha. Será una buena prueba de fuego para los no habituales para ver si se van a quedar o no en el Málaga. Será el primero de los 2 de esta semana, porque mañana juegan en Ceuta, partido confirmado en el Berube, en el Trofeo Ciudad de Ceuta, en la localidad Caballa. Lo que viene muy tranquilo en el día de hoy es los movimientos oficiales en el mercado de fichajes, aunque en el español Jansenés sí que tenemos que destacar la llegada de un central para la línea defensiva del equipo de Manolo. Sí, Unai Núñez será jugador del Español. El central llega cedido con opción de compra procedente del Celta. La temporada pasada jugó en el Valencia y el futbolista ya está en Barcelona. El acuerdo debería cerrarse en las próximas horas. Y en Valencia llevan varios días pendientes de dar una salida para empezar a fichar. El que estaba más cerca de hacerlo era Almeida. ¿Se marcha el mediocentro portugués, Fermín Rodríguez? Pues sí, se está alargando más de la cuenta una operación que el Valencia quería cerrar cuanto antes. El club tenía acordado con el Swansea galés mandar a André Almeida por una cifra cercana a los 4 millones, la mitad de lo que costó. Pero el portugués no está muy convencido de que sea su destino oficial y ahí está el problema que trata de resolverse. Y mientras tanto, hoy COPE ha contado que Diego López, operado del ligamento cruzado anterior el pasado 10 de junio por el prestigioso Dr. Leyes en Madrid, pasó el martes nuevamente por quirófano para limpiar de adherencias la articulación. Todavía tenemos que contar más noticias de fútbol aquí en Deportes COPE. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro.
Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900-666-777. Verisure. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Repasados los movimientos que se están produciendo en Primera División, como siempre, hacemos acuse de recibo de lo que está pasando en la Liga Hypermotion. Marc Entrena. El Burgos ha hecho oficial la llegada de Santiago Lencina en forma de cesión con opción de compra procedente de River Plate. El Castellón ha traspasado al delantero Auermaville al Melbourne City. Por otro lado, el Almería, tras la venta de Lopi, estaría a punto de traspasar a Idris Ubaba al Partizan de Belgrado. El jugador ya se ha despedido del conjunto andaluz en redes sociales y el Albacete ha presentado esta mañana a Robert González. Y donde está habiendo bastante movimientos y movimientos a veces un poco sorprendentes, como la llegada al fútbol turco de Mohamed Salah, es en el mercado internacional. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cuáles son los movimientos más destacados, Marc? Pues hoy el Everton ha fichado al mediocentro danés del Arsenal, Christian Norgard, por unos 8 millones de euros. Bellman firma por el West Ham tras jugar 6 temporadas en el Brighton. Y el Manchester City estaría cerca de vender al portero James Trafford, el cual habría pasado ya reconocimiento médico con el Leeds por unas 40 millones de libras más variables. Y de lo que estamos muy pendientes también estos días es que ya se están jugando partidos de la Liga de Campeones. Lleva un mes jugándose partidos de la Liga de Campeones. Estamos con la tercera ronda en marcha. ¿Qué destacas? ¿Qué es lo más significativo de esta tercera ronda, Andrés Sánchez? Ayer se jugaron los 2 últimos partidos de la ida de la ronda 3 de clasificación a la Champions League. El Fenerbahce se impuso por 2-0 al Sturm Graz gracias a un grandísimo Marco Asensio, que jugó un muy buen partido e incluso asistió en su gol a Mason Greenwood. El otro encuentro estuvo mucho más igualado. El Aarhus danés venció con un apretado 2-1 al Sabah de Azerbaiyán. Los partidos de vuelta se disputarán el próximo martes 11 de agosto. En el tenis ya saben que una de las noticias de la semana es que Alcaraz no va a estar en Cincinnati, pero no está descartado en absoluto para jugar el US Open. Y ahora nuestra mirada está puesta en el Master 1000 de Canadá, con buenas noticias para los tenistas españoles, Rubén Vasco. Sí, porque anoche Rafa Jodar ganó con remontada incluida al francés Moutet y Dani Mérida venció con facilidad a otro francés, Humbert. El rival de Rafa Jodar en tercera ronda será el italiano Musetti y el rival de Dani Mérida será el estadounidense Michelsen. Habrá que esperar todavía para el regreso de la Fórmula 1, pero ya tenemos este fin de semana en marcha el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Conocemos lo más destacado, Borja González. Vuelve el Mundial de Motociclismo y vuelve con el MotoGP más apretado que se recuerda. Nunca antes en la historia de la cilindrada, tal y como se conoce ahora mismo, después de 11 grandes premios, teníamos a 5 pilotos separados por tan solo 24 puntos en la general, con el líder Jorge Martín también metido en ese top 3, en este caso Marc Márquez de 18 puntos de Martín y con opciones de pelear este fin de semana por el liderato. Hay otros 2 líderes españoles en las otras 2 categorías, con 2 carreras de ventaja Manu González en Moto 2, con 4 en Moto 3, Máximo Quiles. Vuelve el motociclismo este próximo fin de semana, lo contaremos por supuesto en la cadena COPE, donde estamos de celebración y de enhorabuenas en los europeos de natación, porque España está firmando una grandísima actuación. Agustín Clemente. Sí, ayer Jorge Rodríguez consiguió el bronce junto a Ana Carvajal en salto sincronizado. Además, será primera reserva de la final de los 10 metros de esta tarde tras quedar 13º en la preliminar. Además, ayer en el partidazo, Corrochano estuvo con la campeona de Europa de solo artístico, Iris Tío, que le confesó quiénes son sus referentes en el mundo de la sincronizada. Han sido mis referentes, Gemma, Ona y Andrea, y por la razón de que yo empecé a hacer sincro y realmente la inspiración, ¿no?, para muchas niñas y mi inspiración, ¿no? Y, jolín, me hace muchísima ilusión como estar allí ahora yo inspirando a nuevas generaciones. Iris Tío, menuda protagonista, con tan solo 23 años trayendo gloria y metales para la natación española. Y por supuesto también esta semana estamos muy pendientes de una de las citas míticas en estas alturas del calendario, que es la Copa del Rey de Vela de Mallorca, Jordi Jiménez. La flota española trata de recuperar posiciones perdidas ayer en la regata costera en la clase ORC. Es el caso del Rey Felipe a bordo del Hispania de la Armada, que es segundo. Hoy vuelve a competir Su Majestad el Rey por tercera jornada consecutiva. Mañana no podrá por la toma de posesión del presidente de Colombia, por lo que viajará
al país hispano, mientras el barco mallorquín Nadir sigue liderando los Swan 42. Para hoy, 2 pruebas Barlovento-Sotavento, también con la Copa Femenina en marcha. Y a la espera de que arranque la Vuelta Ciclista España 2026, hay mucho movimiento, muchas competiciones, pero destacamos 2, la Vuelta a Burgos y el Tour Femenino, Alex Salguero. En la Vuelta a Burgos, tercera etapa con final en el balneario de Corconte, habrá que coronar el Puerto del Escudo a apenas 5 kilómetros de meta. El líder es el británico Oscar Onley, que ayer ganó la etapa con Enric Mas, quinto a 8 segundos en la general. En el Tour de Francia femenino, jornada de transición, ayer ganó Bollering a la suiza del Movistar Reusser, que reforzó su liderato. Mal día para Paula Blasi, que cedió 2 minutos y medio en meta. El 22 de agosto arranca la Vuelta Ciclista España con una contrarreloj individual que se va a disputar en las calles de Mónaco. Todo esto, que no es poco, Israel, en la portada del deporte de este jueves 6 de agosto. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Vaya semana de noticias que estamos teniendo en esta segunda del mes de agosto, y nos lo queríamos perder, Diomandé a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. El caso Rodri cogiendo otra dimensión, con el Barça metido de lleno en la pelea por intentar llevarse al MVP, al capitán de la selección española. La renovación de Vinicius un poco más cerca. El caso Julián Álvarez abierto todavía, aunque el Atlético se niega en redondo a que el jugador salga de la disciplina rojiblanca, y todo a 8 días solo de que empiece la Liga. Así que estamos verdaderamente entretenidos, y nosotros además seguimos con la última pista del reto Pedrita de la semana, a ver si ya conseguimos deshojar del todo a la margarita. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi Duque, ya estamos a jueves, cada vez queda menos para el fin de semana y no nos queda nada para saber la solución del reto. Santi, qué feliz que soy. Sí, o sea, yo feliz de que tú seas feliz, pero a veces me preocupas un poco, Pedrita. No sé si estás quedando mucho con las amigas o estás un poco, no sé. Bueno, no nos metamos en interioridades. Dame la última pista del reto y a ver si la gente sale de dudas. Volvemos a recordar que esta semana buscamos a un piloto de MotoGP ganador del Premio de Gran Bretaña. Ya hemos dicho que su piloto favorito de F1 es Hamilton, que es campeón del mundo y que el año que ganó en Silverstone Marc Márquez no fue campeón. ¿Y la de hoy? Te añado que la próxima temporada cambiará de equipo. Bueno, pues nada, cambiará de equipo la próxima temporada. Con estas pistas es con lo que tenemos que trabajar. Así que ya sabéis que en el X de Deportes COPE podéis mandar vuestras respuestas. Mañana conoceremos al ganador. Pedrita, descansa, échate la siesta, que a veces también viene bien, y que tengas una buena tarde. Hasta luego. Bueno, Santi, te digo adiós con el corazón, o te voy a empezar a cobrar por palabras, que fabricar inteligencia artificial cada día es más caro, jajaja. Feliz jueves. Sí, feliz jueves para ti también, Pedrita. Te digo yo que ando un poco preocupado por tu bienestar. Anoche, en el producto del partidazo, hablábamos, por supuesto, de uno de los grandes temas de la semana: la FIFA, Marruecos, la final y Gianni Infantino. Es muy mal enemigo Marruecos, ¿no? Muy mal Porque enemigo. Yo creo que la situación geopolítica también importa. Influye un poco. muchísimo, sí. Influye mucho, y ya estamos viendo que con Marruecos, sinceramente, pues no es un país con el que tengamos. Es que se mezcla lo político, porque, por ejemplo, Estados Unidos es un gran apoyo de Marruecos. Es que no es nada tranquilizador. Todas las noticias que llegan de esto no son nada tranquilizadores. Aparte de que como que te las van diciendo, ¿sabes? O sea, es que no es de repente hoy salen de Times esto. No, es que ya se lleva hablando, y a mí que esté en Marruecos, o sea, me suena muy creíble que le haya dicho a Marruecos: oye, vosotros ayudarme a mí en esta batalla, y la final es en Casablanca. Es política pura y dura. Y luego todo lo que decía un poco de corbata, que dice Santi, que es verdad, luego toda es, decía Arantxa, es que la FIFA los miente, claro, y son unos mentirosos. Sí, hombre, el otro dice que no. Claro. La noticia sería que confirmaran la información de detalles. Pero bueno, es lo que traslada la FIFA. Y que no van a hacer esto, y que ya lo de la privatización y todo esto, que no, que yo creo que ese ha sido un grave error de Infantino. O sea, ya ha patinado muchísimo. ¿Pero porque que enseña la patita? Sí, ha patinado mucho. Porque es que a mí me ha sorprendido mucho lo pegado que ha estado con Donald Trump todo el rato. ¿Pero por qué te ha sorprendido? A mí no me ha sorprendido nada.
Se pegan al poder. Muy burdo, muy grosero, no sé. Le da igual, dice, ¿qué quiere ser mero? Donald Trump. Se ha pegado muchísimo al poder. Bueno, lo de que ocurrió con el futbolista de la selección de Estados Unidos con la tarjeta, eso yo no lo he visto en mi vida. O sea, es una cosa... Está entregado, ya ves que está ahora moviéndose, porque oye, las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, no, está trabajando para las elecciones, evidentemente. Gato, que te quiero escuchar, a ver si te escucho. Lo malo de esto es que hasta dentro de 2 años aproximadamente no se va a conocer dónde se va a jugar la final del Mundial. Además, la FIFA ni tiene un procedimiento estándar, ni tiene una fecha fija para anunciarlo, así que esto puede estar lleno de especulaciones. Ojalá sea en nuestro país o en Madrid o en Barcelona, pero ahora mismo no tiene muy buena pinta. Y en la encuesta del día, ¿qué estamos preguntando, Alicia? Sí, hoy hemos preguntado a quién necesita más el Real Madrid, si a Rodri o a Diomandé. ¿A ti, Santi? Yo creo que necesita más a Rodri, yo creo. Vale, pues estás con la gente, un 87% ha dicho que prefiere a Rodri. 87%, ¿eh? Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, porque Diomandé va a ser hoy jugador del Real Madrid y lo de Rodri todavía quedará tiempo para saberlo. Al 106.3, COPE Deportes, hasta las 4. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Herrera Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Esto que escuchas comenzó hace una semana, concretamente en la frontera del Tarajal. Hoy, 7 días después, Ceuta trata de recuperar la normalidad, mientras las consecuencias de aquel 30 de julio siguen muy presentes. Lo que empezó como una emergencia inmediata ha pasado a una nueva fase, la del balance de la gestión y las preguntas que aún siguen sin respuestas. Durante estos días, la ciudad ha tenido que convivir con una crisis que ha ido cambiando con el paso de las horas. Comercios cerrados, vecinos con miedo y pendientes de la evolución de la situación. Una pregunta que sobrevuela Ceuta. ¿Qué queda una semana después? Pues la respuesta comienza con las cifras. 7 días después, alrededor de 6.000 personas migrantes continúan en las calles de Ceuta. Calles que estuvieron abarrotadas e intransitables durante largas horas. Vecinos, comerciantes y empresarios vieron cómo su día a día cambiaba drásticamente y el miedo y la incertidumbre entraban en escena. Es el caso de Hugo Ruiz, vecino de Ceuta y propietario de 2 restaurantes. Lleva 16 años al frente de su negocio y asegura que le ha afectado especialmente y le duele que pase en la ciudad donde ha construido su vida. Yo empecé con 24 años, llevo 16 años con mi negocio, he hecho muchas cosas aquí y como podéis ver, pues me duele. Me duele mi casa, me duele mi familia y me duele ver a la gente de Ceuta que esté pasando lo que estamos pasando. Un sentimiento compartido que refleja cómo la crisis ha afectado a los vecinos de Ceuta. Esta situación abre también otros frentes sobre el terreno. Uno de ellos es el trabajo de las fuerzas de seguridad para tratar de identificar a los migrantes que quedan por las calles. Diego Madrazo es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Explica las dificultades que están encontrando los agentes para llevar a cabo este proceso de identificación. Es muy difícil identificarlos a los que están ahora mismo en Ceuta y bueno, se esconden de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando pasan para identificarles y es una labor titánica la que están haciendo nuestros compañeros allí con los poquitos medios que tienen. La dificultad para las fuerzas de seguridad que se suma a una nueva preocupación, la posibilidad de que se repitan intentos similares. Y es que hace apenas unas horas el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, daba credibilidad a una campaña difundida en redes sociales llamando a un nuevo intento de cruce de la frontera del Tarajal el próximo 15 de agosto. Una situación que mantiene abierta la preocupación en Ceuta y que se suma a las preguntas que todavía quedan por responder. Una de esas cuestiones empieza ahora a buscar respuestas en los tribunales. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha pedido a la Guardia Civil un informe completo sobre su actuación durante los días 30 y 31 de julio. Quiere conocer si alguien recibió información que pudiera haber alertado de lo que iba a ocurrir. Este martes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya nos contaba en este programa que él mismo llevaba varios días alertando al gobierno de lo que estaba pasando en la frontera. Poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores
en la que estaban entrando por mar, pues 100, 150, 200, 300, 500 personas. Pero la verdad es que no hemos obtenido las respuestas que estábamos demandando. Esta crisis no solo deja preguntas sobre lo que ha pasado y cómo se ha permitido, sino también sobre cómo afrontar sus consecuencias cuando ha pasado una semana. Precisamente una de las principales consecuencias está ahora en la situación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. Se calcula que 1.000 menores continúan por las calles y es una cifra que vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de acogida de Ceuta y la necesidad de buscar una salida para aliviar la presión que soporta el territorio. Las cifras hablan de 1.000 menores, pero solo en el censo de la barriada del Príncipe ya se han contado 4.500. Vox ha rechazado asumir el nuevo traslado de menores, una posición que choca con la de sus socios del Partido Popular en Andalucía y Extremadura. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha defendido que las comunidades populares cumplirán con la ley y asumirán este reparto para ayudar a Ceuta. Creo que le puedo decir, y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox, se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también. Este reparto también ha levantado tensiones en Cataluña. Junts ya ha mostrado su rechazo a que la comunidad participe en la acogida de menores llegados desde Ceuta, añadiendo más dificultades a una negociación que sigue abierta entre el Gobierno y los diferentes territorios. El balance de esta crisis deja también una cifra especialmente dura. Al menos 141 personas han perdido la vida durante estos días, según el colectivo Caminando Fronteras. Esta ONG también informa El Faro de Ceuta que hay cuerpos que aún no han sido recogidos en el lado marroquí del territorio, en las aguas marroquíes. Mientras las administraciones siguen buscando una salida, Ceuta trata de recuperar la normalidad. Más allá de las cifras y de las decisiones políticas, también está la reacción de los vecinos, que han vuelto a demostrar que son un auténtico ejemplo de ayuda, de solidaridad y de integración. Ahmed Enfedal es presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada del Príncipe. Es la barriada más cerca de la frontera con Marruecos. Cuenta cómo muchos de sus vecinos están intentando ayudar como pueden. Claro, es que la gente le da pena ver a una persona con sus niños en la calle, ver a una niña menor en la calle, ver a un niño deambulando sin tener nada que comer. Y claro, por la gente de la barriada, los vecinos lo que hacen dentro de sus posibilidades es intentar ayudar. Ahmed tiene en las calles del Príncipe a 4.500 menores. Es lo que pone en ese censo improvisado que han montado los vecinos ante la ausencia de un censo oficial. Se habla de 1.000 menores, pero se sabe que son muchos más. Nosotros hemos estado en esas barriadas, en esas calles, y te das cuenta que están en cualquier esquina, en los bosques, en los montes, que cuando ven a la policía salen corriendo y que la normalidad no ha vuelto a Ceuta. La pregunta es, ¿por qué estamos en el debate ya del reparto y del argumentario político de unos y de otros cuando ni siquiera sabemos cuántos menores siguen durmiendo en las calles de Ceuta? There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. No hay manera de quitarnos la inflación. Llevamos en una eterna cuesta de enero y de septiembre desde el fin de la pandemia, y fue entonces cuando los precios comenzaron a subir por una demanda disparada y una oferta que no daba abasto. Luego llegó la crisis energética por la guerra de Ucrania y ahora la guerra de Oriente Próximo. Así que aquí cada uno se adapta como puede. Hay un 30% de familias que no se van a ir de vacaciones, según el INE. 3 de cada 10. Un tercio de los autónomos tampoco se lo puede permitir. Y los que nos vamos, en su mayoría, estamos reajustando los planes, cambiando de planes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isra. El coste de la vida aprieta, Marta, y los presupuestos familiares no son inagotables. Muy pocos pueden seguir con los mismos planes, por ejemplo,
que venían haciendo antes, que hacían antes de la escalada de precios. Mira, solo el 22% de los trabajadores está viajando estos días de la misma manera en la que lo hizo el verano pasado, en las mismas condiciones, ¿no? El resto, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues reajustar el plan que se hacía tradicionalmente. ¿De qué manera? Pues un 40% ha recortado los días de hotel o apartamento y un 37% ha optado por destinos y alojamientos más económicos. Y además esto no es nuevo, ya viene de largo desde la pandemia, nos lo cuentan desde el sector, ¿no? Quienes están pues cada verano acogiéndonos cuando nos vamos unos días afuera. Daniel está al frente de un hotel en primera línea de Benidorm, en Alicante. El turista español continúa reduciendo la duración de sus estancias y muestra una mayor demanda de servicios como la pensión completa, las bebidas incluidas, con el objeto de controlar mejor el presupuesto de sus vacaciones. Hemos intentado adaptar nuestra oferta pues creando paquetes más flexibles, ajustando a las necesidades del cliente. ¿Qué hacemos cuando vamos justos de presupuesto, Isra? Al final, pues intentar salir con las cuentas claras, ¿no? Sabiendo de alguna manera, pues más o menos cerrada, ¿no? Qué es lo que nos vamos a gastar. Y miramos más el bolsillo también cuando nos sentamos a la mesa del restaurante. Esto lo notan los hosteleros. José María tiene varios locales en Murcia. La restauración cada día se va actualizando más rápido y los precios se tienen que ir actualizando más rápido y la gente pues va observando más el tema de los precios porque son muy modificables como pueden tener otros sectores como la alimentación. Estos son testimonios que al final se sostienen en cifras, ¿no? Como siempre, Isra, y están muy accesibles. Las tenemos en el Instituto Nacional de Estadística. Los precios de hoteles y restaurantes han subido un 30% desde la pandemia. Y habrá diferencias entre trabajadores en función de la edad también y del nivel educativo, bueno, ¿no, Marta? Incluso de la comunidad autónoma en la que trabaje. Según esta encuesta de Randstad, son sobre todo los trabajadores entre 25 y 44 años los que más están ajustando esos planes, 8 de cada 10, y tiene sentido. Al final es esa parte de la población que depende más de los alquileres que están disparados, también de las hipotecas que están subiendo. El nivel educativo también marca la diferencia, tiene sentido, a mayor cualificación, pues normalmente mayores salarios y por tanto más capacidad de soportar el aumento del coste de la vida y de mantener esos planes que veníamos haciendo. Y por regiones, pues mira, los que más están sufriendo, los canarios. Allí la inflación tiene un peso más importante porque los bienes y servicios se encarecen mucho, ¿no? Con todos esos traslados y demás. Claro. Digamos que la insularidad tiene ese sobrecoste y son los trabajadores que peor llevan esto del despegue de los precios. El 80% ha tenido que cambiar hábitos frente al 66% de los asturianos, que son los que menos están alterando las vacaciones. Pero esto de alterar las vacaciones no es de ahora, viene de lejos, porque la pérdida de poder adquisitivo ya viene marcando esta etapa del año desde hace tiempo. De hecho, el año pasado fueron los extranjeros los que más tiraron de consumo en este sector, ¿no? Sí, mira, los hogares, según la última encuesta de presupuestos domésticos que publica el INE, en el año pasado destinamos de media un 9% de nuestro presupuesto anual a hoteles y restaurantes, unos 3.300 euros de media. Si cogemos todo lo que nos gastamos, los turistas nacionales en 2025 fueron 40.300 millones de euros y fue casi lo mismo que el año anterior, teniendo en cuenta que la inflación ha seguido creciendo, es decir, que todo nos costaba más, todo ese ocio, restaurantes y hoteles costaba más. Si nos hemos gastado lo mismo es porque nos hemos dado menos placeres, ¿no? Y si lo comparamos con los extranjeros, vemos claramente la diferencia. 135.000 millones de euros se gastaron los extranjeros en 2025 en nuestro país, es un 7% más que el año anterior. El 77% de toda la facturación del sector turístico ya recae en manos de los turistas internacionales. Quienes más nos visitan son británicos y alemanes, tienen más poder adquisitivo que nosotros y manejan mayores presupuestos para gastárselos en las vacaciones. Eso también nos lo deja claramente el INE. Mira, el gasto por viaje de los extranjeros fue en 2025 de 1.400 euros de media frente a los 363 euros de media de los nacionales. Claro, esto tiene un poco de trampa porque al final es lógico que si alguien viene de fuera, pues el viaje, la estancia, requiera un mayor presupuesto que si tú ya estás aquí, porque bueno, pues te puedes coger un coche, un tren vale menos que, bueno, no te voy a decir que vale menos que un avión, pero
habitualmente el avión se suele disparar más. La diferencia ahí es más difícil de ver. Pero si cogemos el presupuesto que maneja un español de media cuando se va fuera frente a lo que se gasta un extranjero cuando viene aquí, pues ahí se ve de manera más nítida, ¿no? Cuando salimos fuera tenemos un presupuesto de 1.000 euros de media frente a los 1.400 de los extranjeros cuando vienen a visitarnos. ¿A cuánto sale la noche de hotel? Bueno, te puedo dar precios... De media, más o menos. De media, pero tenemos los datos. El último que nos ha dado el INE es de junio. O sea que antes del verano, que es verdad que en esas fechas ya muchos se han organizado, han reservado y demás, pero bueno... hay mucho rezagado, no todo, hay mucho también buscando última hora, pero bueno, antes del verano 137 euros de media la noche de hotel, 110 la más barata en 3 estrellas, 317 la noche en 5 estrellas, pero son medias y justo antes de que estallara el verano. Marta, gracias. A ti. Un abrazo. Es agosto, es el ecuador del verano y seguro que muchas familias ya tienen el mismo problema que todos los años. Muchas horas libres por delante y los niños que no saben qué hacer. Ahí es donde entra el recurso fácil, que son las pantallas. Así están entretenidos un rato. El problema es que ese rato puede convertirse en horas. Pero lo verdaderamente preocupante es que los niños empiezan cada vez antes a relacionarse con ellas, con las pantallas, incluso a los meses de nacer, como es el caso de esta madre que contaba su caso en TikTok. Este niño tiene 2 meses y le encanta ver la tele. A la que nos descuidamos está mirando la tele. Lo quitamos y llora. La pediatra nos dijo hasta los 3 años pantallas 0. De verdad, decirme cómo lo hacéis. ¿Vuestros hijos ven la tele, no ven la tele? ¿A qué edad empezaron a ver la tele? ¿Y cómo lo hacéis? Dar un consejo porque no sé cómo lo vamos a hacer. Cada vez más psicólogos advierten de lo dañino que es la exposición de menores a móviles, tablets, televisores. Insisten en una idea que puede sonar extraña. Que los niños se aburran es bueno. No tener un estímulo constante delante puede ayudarles a que sean más autónomos, creativos, que atiendan mejor y que tengan ganas de relacionarse con otras personas. Vanessa Martínez, psicóloga y especialista en infancia y adolescencia. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mamá, me aburro si no me dejas el móvil. Eso es la frase que se repite, yo creo, o papá, me aburro. La verdad que sí, que yo creo que muchas veces tenemos más problemas los padres para afrontar esa situación que quizá los niños. Y nosotros quizá muchas veces le damos más importancia a esa frase que la que quizá deben de darle los críos. ¿Cómo se les puede decir que no, Vanessa? Porque claro, es un no al móvil, pero es casi, a veces la reacción es casi como de un adicto, o sea, una reacción visceral. Pues volvemos un poco, yo creo que también a las familias, ¿no? Esas dificultades muchas veces y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Para poner límites muchas veces y para decir que no. Y también yo creo que muchas veces para las familias supone un problema porque no saben tampoco, ya no solamente decir que no, que muchas veces ya cuesta, sino cuál es la alternativa, qué es lo que puedo hacer para que mi hijo o mi hija pues esté tranquilo un ratito y ya de paso pues también me deja a mí estar un ratito tranquilo. Ya. ¿Por qué es bueno aburrirse? Pues mira, el aburrimiento, hay muchos estudios ya, ¿no? Con solera acerca de qué produce el aburrimiento, ¿no? O qué favorece el aburrimiento. Para mí hay algo que es importante y es que favorece sobre todo la autorregulación, ¿no? Esa capacidad para aumentar la tolerancia a la frustración, para retrasar gratificaciones. Y todo esto que nos puede parecer algo insustancial, ¿no? O poco necesario, redunda directamente, por ejemplo, en el aprendizaje, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más
más cosas, ¿no?, puede hacer el aburrimiento? Pues para empezar, reducir esa dependencia de la estimulación constante que tienen ahora mismo nuestros niños y niñas ya desde bien pequeños. Decías tú la mamá, ¿no?, que aparecía antes hablando, pero que es una constante desde que los niños son pequeños y que se va agudizando según van creciendo en edad. Por lo tanto, también esa reducción, ¿no?, de esa dependencia a la estimulación, pues también es importante. Más cosas que produce el aburrimiento, pues para empezar, que aumente su autonomía, su sensación de autoeficacia, ¿no? Yo he podido con esto, yo he solucionado este problema, que muchas veces lo dejamos ahí, ¿no? Sí. En ese afán que tenemos los papis, las madres, ¿no?, de decir, oye, pues yo te soluciono este problema que tienes, ¿no? Pues favorece, como digo, esa autonomía y esa autoeficacia. Y ya, bueno, también un poco por último, ¿no?, pues ese proceso de imaginación, el desarrollo del juego simbólico o la resolución de problemas podrían ser alguna de las ventajas que podría tener el que diéramos esas dosis, ¿no?, de aburrimiento, un aburrimiento constante o falta de estimulación, sino puntual, que sobre todo en verano pues quizá aparezca mucho en nuestras casas. Claro, que a veces estamos pidiendo también que los niños hagan algo que nosotros no hacemos, y es dejar el móvil a un lado también, ¿no, Vanessa? Efectivamente, estamos hablando de que ahora mismo el uso normal, ¿no?, o medio, digamos, del móvil por adultos, adolescentes y niños, pues pueden rondar en torno a las 2 o 4 horas, pero sí que es verdad que una utilización, ¿no?, una hiperconexión a partir de las 6 horas, incluso una adicción, ¿no?, a partir de las 8 horas de uso, pues sí que es una cosa habitual, ¿no?, en los hogares cada vez más, y que por lo tanto las familias pues tienen dificultades para poner límites a los críos, pero también muchas veces al adulto, ¿no?, ponerse límite en este uso de nuevas tecnologías. Te voy a hacer varias preguntas y tú me intentas responder de forma pues lo primero que te venga a la cabeza, porque lo tienes ya muy masticado este tema, claro, trabajas en ello, o al menos de forma así breve para que sea conciso. ¿La edad perfecta para dar el primer móvil? Pues yo no lo daría antes de los 13, 14 años. Antes de los 13, 14 años, vale. ¿En qué edad se le puede permitir tener el móvil por la noche, por ejemplo? Mira, yo el uso del móvil es que no lo dejaría por la noche, hablo, ¿eh? Además hay estudios abundantes sobre cómo afecta la utilización del móvil antes de la hora de dormir. Por lo tanto, por la noche, a lo mejor soy un poco radical, pero yo no lo daría antes de los 16 o 18 años. No es necesario. Si estamos en verano y el niño dice, mamá, dame tu móvil, que me aburro, ¿qué se le dice? Pues yo creo que lo primero que nosotros debemos de saber es que el aburrimiento no es un problema y no hay que interpretarlo como tal. Eso para empezar, ¿no? Luego también yo evitaría esa solución inmediata, ¿no?, de toma esto, toma el móvil, ¿no? Sino, oye, ¿qué has hecho otras veces? ¿Y qué se te ocurre que podrías hacer ahora para divertirte, ¿no? Esa imaginación, ¿no? Esa creatividad un poco al poder. Desde luego no ofrecer el móvil, eso seguro. Se puede jugar con ellos también, se puede, no sé, inventarse juegos como se ha hecho toda la vida, ¿no?, sin necesidad de un teléfono móvil. ¿Algún consejo para esos padres que también están metidos en su propio teléfono móvil y dicen, me voy a poner yo ahora mismo a salir con la bici, o a ponerme a jugar al fútbol, o yo qué sé, o a hacer casas de muñecas o lo que sea? Mira, yo pienso que el verano es un momento maravilloso para estar en familia, para disfrutar con nuestros hijos e hijas. Yo hablo también en primera persona, que tengo 3 hijos, ¿eh? Es un momento de poder compartir, de no solamente salir, de utilizar juegos de mesa, de desarrollar juego libre, ¿no? Pues aprender a hacer algo, instrumentos, proyectos. Es decir, se pueden hacer tantas cosas en familia adaptadas a la edad. No es lo mismo, lógicamente, en las familias que tengan a lo mejor un crío de 6 años, un niño pues ya prepuberal, ¿no? Entonces, en torno a los 12, 13 años, que un adolescente ya hecho y derecho de los 16 años, pero se pueden hacer tantas cosas como lo que te digo, un simple juego de mesa, que muchas veces los tenemos abandonados ahí, y que es verdad que los retomas y que los chicos parecen, hablo un poco de mayores, ¿no?, pero parece que lo retoman, ¿no?, con ganas, ¿no?, con compartir, como hace mi padre o que hace mi madre, ¿no?, con este juego que a lo mejor a mí se me da muy bien y a ellos se le dan fatal. Y con los pequeños, por supuesto que salir, pero también hay multitud de juegos que se pueden hacer en casa, las construcciones, por ejemplo, que fomentan la creatividad muchísimo. Todo eso, el verano es el momento ideal para hacerlo. Vanessa Martín, psicóloga, especialista en infancia, en adolescencia, que ha venido a hablar con nosotros a esta tarde de COPE sobre, bueno,
lo bueno que es aburrirse en verano, lo bueno que es jugar de verdad con nuestros hijos en verano y esos consejos sobre el teléfono móvil. Algunos te van a llamar radical, eso de hasta los 13 o 14 años no tener el primer móvil cuando es el regalo estrella de la comunión, por ejemplo, y que hasta los 16, 18 no lo puedan tener por la noche. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero hay quien necesita también una respuesta coordinada por parte de las familias, ¿no? Que todas se pongan de acuerdo, que hay iniciativas ya en colegios de no dar el móvil hasta determinada edad que están funcionando bien. Bueno, pues sobre ello hay que seguir profundizando, claro que sí. Vanessa, que sí. Gracias, psicóloga. Gracias, muchas gracias. 3:53 de la tarde, 2:53 en las Islas Canarias. Ana Huertas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya la que se está liando con la camiseta de la Sí. selección española con las 2 estrellas. Colas tremendas para hacerse con ella. También mucha compra online, en algunos sitios agotada. Y por eso estamos preguntando a los oyentes, pues esa reliquia que guardan como oro en paño, porque esta camiseta dentro de unos años, bueno, ya mismo es un artículo de colección y dentro de unos años va a ser increíble por cuánto se podrá vender, ¿eh? Sí, es verdad, ahora ronda los 100 euros, ya veremos de aquí a unos añitos. Bueno, Isra, a ver, la cosa es que algunos oyentes que nos están escribiendo al WhatsApp decían, pero es que a mí no me interesan las camisetas. Digo, no, que es cualquier objeto que para ti tenga un valor sentimental, por ejemplo, algo que aparentemente no tenga por qué tener valor. Hola, gente. Creo que no tengo ninguna prenda así de ropa como tipo camiseta de la selección que merezca la pena. Pero sí que tengo una moneda que encontré donde mi abuela, que la tengo como oro en paño, que decimos por aquí, y para mí no sé si tendrá mucho valor o no, pero tiene valor sentimental. Buenas tardes, gente. Pues fíjate que yo también tengo una moneda que era de mi abuela en un colgante. Fíjate qué chulo, gracioso. Sí, qué chulo. Eso es un buen Hombre, sobre todo recuerdo. tiene valor si nos recuerda a la familia, Claro. y familiares que ya no están, pues claro, tiene más valor todavía. Efectivamente. Bueno, pero es que fíjate, Israel, porque la gente se lo curra bien con esto de cuidar objetos con historia. Pues yo tengo un sombrero de copa de terciopelo, que era de mi bisabuelo, que bueno, estuvo guardado muchos años por mi abuela. Al final lo conseguí, lo tengo expuesto en una vitrina con una luz en el medio del salón, entre el salón y el pasillo, y lo tengo expuesto porque mi abuelo fue un señor de los que iban a caballo con calesa y era dueño de muchas tierras, y digamos que ese sombrero era el que le caracterizaba, y lo tengo como oro en paño. Ojo, expuesto en el pasillo de su casa. Toma ya. Madre mía, eso sí que guardar con cariño. Y te voy a poner un último oyente que tiene un recuerdo, fíjate, autografiado por un exciclista profesional. Como algo que conseguí pues hace ya algunos años, tenía una camiseta estaba siendo la Copa del Mundo de Triatlón aquí en Madrid, y conseguí la firma, que me la pudiese firmar Óscar Freire. Le vi en una fiesta de la bicicleta y para mí es el tesoro mejor guardado. Un saludo, gente. Seguro que salen más, gente que tiene cosas firmadas, autógrafos, que no me salía la palabra. Bueno, Yo sí, autógrafo no tengo ninguno especialmente, pero luego te voy a contar dos cosas que guardo yo. Sí, de verdad, ¿eh? Pues fíjate que yo Una sí- es camiseta y la otra es otra cosa. sí, pues yo sí tengo un autógrafo ¿De de quién? José Chino, cantante de Super Submarina, en un concierto que Olé. dieron antes de tener, bueno, pues el accidente ¿Sabes qué me hubiese gustado de a mí? tráfico? ¿El ¿Sabes qué? qué me hubiese gustado a mí? Uno del Fari. En su momento. El Fari ahora se vendería, yo creo, por una buena Pues sí, la verdad es que sí. A ver si alguien tiene algo del Fari, que esperamos tus mensajes en el 607150602. O del Junco. El Junco también me gusta mucho, el Junco, sí. Seguimos en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Te lo vas a perder? Alberto Herrera. Cada mañana en Herrera en COPE. Domingo Badía. Un espía español que engañó a todo el mundo fingiéndose un príncipe árabe y escribió un bestseller del siglo XVIII que fueron Los viajes de Ali Bey, en el que contaba todas estas aventuras. Y por cierto, este hombre también fue espía de Napoleón. ¿Cómo? Sí. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada? Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí ha ido. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.